Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde estamos revisando aspectos del cierre del presupuesto y hasta este momento ya hemos trabajado algunos estados financieros, el estado de resultados, el estado o el balance general, y aquí vamos a entrar al estado de utilidades retenidas, que ya nos interesa dejar la indicación de cómo se dieron las operaciones dentro del presupuesto. Este va a ser un método indirecto porque va a partir desde las utilidades netas y desde ahí vamos a reflejar el saldo que debe quedar en caja, en el efectivo. Por eso se llama estado de flujo de efectivo. Algo importante es que si ya trabajamos el detalle del estado o del presupuesto de efectivo en el método directo, ingresos, egresos y todos los detalles resumidos, hasta acá pues ya conocemos cómo están las operaciones y qué saldo quedó al cierre en el balance. Entonces, lo principal aquí es saber que ya cerramos o que traíamos información de inicio de un periodo anterior en el balance y que hicimos el cierre en el balance del presupuesto. ¿A qué les quiero invitar ahora? A realizar este próximo estado financiero que nos va a definir toda la base de información que debemos gestionar en cuanto a las operaciones. ¿Qué necesitamos inicialmente? Para esto recordemos, por favor, que debemos tener el dato de los dos balances. Este caso que estoy colocando acá es el que estamos explicando al año 2026, el caso Ecodet. Quizá hay algunos ajustes con otros videos que usted pueda consultar, pero todo es con fines académicos, simplemente de explicación y de entendimiento administrativo. Voy a hacer la aclaración de nuevo que esto es con fines netamente administrativos. No vamos a trabajar aquí otros detalles más allá. Dejémosle esto a los profesionales que manejan esto, pero en el fin administrativo necesitamos comprensión y gestión de este tipo. Lo primero que necesita es enlistar todas las cuentas y operaciones que deben tenerse ya acumuladas en el balance y vamos a tener el balance del periodo previo y del año del presupuesto, año presupuestado. Lo vamos a convertir esto a las variaciones que se deben tener y los vamos a llevar a entradas y salida de fondos. El año anterior representa cómo quedamos antes de iniciar el presupuesto y aquí vamos a tener todas las previsiones que se tienen según las indicaciones, según los parámetros, según los comportamientos y las expectativas financieras que se tengan en el negocio. Vamos con lo que debemos hacer. En primer lugar, recordemos indicaciones generales. Cuando un activo aumenta entre un periodo y otro, va a representar aquí una variación negativa. Y esta variación, toda variación aquí que representemos como negativa, va a ser salida de fondos. De la misma forma, cuando un activo disminuye, va a representar aquí una variación positiva y va a representar una entrada de fondos. Las entradas representan, en este caso, los orígenes. Quiere decir de dónde provienen los fondos que se están tomando dentro de la operación o de los movimientos del efectivo. Y la salida es hacia dónde se dirigen, dónde se aplica. Vamos a iniciar con las cuentas netamente. Aquí se les pide no operar los totales. Por eso hasta los dejé aquí remarcados para que no los operemos. Solo vamos a operar cuentas, por ejemplo, caja y bancos, cuentas por cobrar, los inventarios descritos, pero no vamos a incluir los totales. Si no, estaríamos haciendo mal alguna operación y eso nos podría confundir. Empecemos. ¿Qué vamos a hacer? Una resta entre el saldo de caja del periodo anterior y el saldo del nuevo periodo. Vemos acá que me representa un total negativo. Ya habíamos dicho si es negativo es salida, si es positivo es entrada. Sin embargo, el saldo de caja es un dato que lo vamos a explicar al final porque se entiende de otra manera. Cuentas por cobrar, aquí representa entre un periodo y otro cuánto es lo que estamos gestionando del efectivo con nuestros clientes.
Si hacemos aquí la resta, debido a que aquí traigo la operación, me queda también un saldo negativo. ¿Qué significa esto? Que mis clientes básicamente aumentaron un poco más y todavía tengo un excedente que debo recuperar de ellos. Es un dato por cobrar y ese dato, debido a que yo les entrego a mis clientes productos y ellos me lo deben, no representa todavía un monto que esté dentro del negocio. Entonces, como está pendiente, aquí, entre entrada y salida, voy a colocar el dato sin el signo. Y lo que necesito abajo es tener un cuadre, un total. Ya vamos a revisar lo demás. ¿Qué hacemos entonces? Trasladamos para acá el saldo porque aquí quedó negativo y la indicación así fue. Si es negativo, es salida. Entonces voy a trasladar este saldo y le quito el signo. Y aquí tenemos, ¿por qué es salida de nuevo? Porque es un saldo de cuentas por cobrar que excede lo que traía el año anterior, pero que lo tengo pendiente y que mis clientes todavía tienen esa parte de lo que solicitaron a crédito que yo debo recuperar. Y al recuperarlo, obviamente, sí lo voy a tener como ingreso. De otra manera, todavía no. Vamos con el inventario. El inventario final de producto terminado me está dando aquí el dato que yo tengo para poder colocar en la venta. Vemos acá que entre el año anterior y el año del presupuesto estos montos disminuyen. Eso representa que hay rotación, que se está dando movimiento y podemos ver que al hacer la resta entre el año anterior y el nuevo, tenemos un saldo excedente. Eso representa que las entradas, en este caso podríamos decirlo de esta forma, que el inventario se está moviendo y al moverse está provocando venta. Eso se va a la venta, el producto terminado sale para la venta y al tener este movimiento genera entradas. Todo lo que se vende representa un ingreso, una entrada, y es de acá donde se está originando esa entrada, del movimiento de inventarios. Cosa contraria, si yo no le estuviera dando movimiento, representaría un punto de atención, porque significa que al no rotar, no hay venta. Entonces tengo que prestar atención. De la misma forma pasa acá con el inventario final de materia prima. Hubo un aumento entre el año anterior y el presupuesto, pero al tener ese aumento, estoy definiendo también las materias primas pasan a la producción y de la producción a la venta. Y al venderse de nuevo se genera una posibilidad de ingresos. Quiere decir que las materias primas provocaron de alguna forma entrada de fondos en el periodo o van a provocar en el periodo del presupuesto. Todas las cuentas de activos, como lo hemos mencionado en el balance, pueden buscar ese video y revisarlo, no tuvieron cambio entre un año y otro. Eso entonces solo lo dejamos así. Y la cuenta de depreciaciones, ojo con la cuenta, es una cuenta que en su momento la colocamos dentro del estado de resultados y me sirvió para poder tener un escudo fiscal. Allá se generó el movimiento, está la operación que generó esto, pero realmente no es entrada y no es movimiento de fondos tampoco, no es salida. Al ser así, es un dato que es parte de lo que el negocio genera y por eso es una entrada. De ahí proviene esto que genera parte de de lo que dispone el negocio. Obviamente, lo correcto debiera ser acumular esto, porque eso me permitiría a futuro recuperar los activos que se van depreciando, pero ese es otro tema y quizá lo podríamos consultar más adelante en otro video. Pero acá nos enfocamos aquí, en estos datos. Si están comprendiendo, agradecería sus comentarios y cualquier detalle estamos siempre revisando para poder apoyar y darle respuesta si ustedes lo requieren. Terminamos acá la misma operación. Recordemos que el año anterior no había activos intangibles, pero como en el periodo estamos anticipando un pago, que en este caso se convirtió el saldo del anticipo al ISR en un activo intangible, por ser una cuenta de anticipo, será una salida de fondos. Entonces lo coloco del lado de las salidas, de nuevo sin el signo.
Aquí pues ya básicamente terminamos. Recuérdense, no estamos operando totales, solo estamos operando cuentas. Y eso es lo que nos da la validez de lo que se está realizando. Vamos con los pasivos. Aquí, por tener una forma distinta de operarse, de cuestionar en el tema de los pasivos, los vamos a manejar de otra manera en esta operación. Muy simple, pero con este enfoque de entendimiento. ¿Qué fue lo que queríamos reflejar acá? Si aquí era negativo, va a ser salida. Y si en las variaciones es positivo, va a ser entrada de fondos. Acá entonces, para reflejar el comportamiento, lo vamos a hacer al contrario. Repito, esto es con fines administrativos y de comprensión de la entrada y salida de fondos. Veamos. Voy a hacer esto al revés de como lo hice en los activos. Resto el periodo del presupuesto de menos el periodo anterior, el periodo de registro, y aquí pues tengo un pequeño excedente. ¿Qué significa? Vean qué interesante. En el periodo del presupuesto voy a tener un poco más en mis cuentas por pagar. Como esto lo debo, es un saldo que todavía está en manos o en el movimiento favorable del negocio. Obviamente lo tengo que pagar, pero todavía no lo he liquidado. Ese saldo va a ser positivo. Lo defino como entrada. De hecho, se le puede llamar también origen, porque al decir origen, decimos que este efectivo que lo tengo dentro de caja es parte de lo que debo a los proveedores. Y al tener todo este comportamiento y esta información, voy a tener un control de qué tengo que hacer con cada uno de los fondos y eso me da una buena administración del negocio. Sigo las operaciones aquí con los circulantes y veo que todos tienen ese comportamiento. El excedente del IVA también se viene como otra parte de entrada. El excedente de ISR es aquí bastante, pero lo voy a tener en mi poder hasta marzo. De cierta manera, ese dinero que yo debo liquidar en el pago de ISR, lo voy a tener acá reservado, porque es un monto que todavía yo debo gestionar. De eso requiere también que quien administra el negocio sepa usar los fondos y controle cuáles son aquellos que debe operar y cuáles no, y en el momento que deba hacerse. Vamos al contrario. Los pagarés, recordemos que se está planificando un pago, no anticipo, sino que un pago de cada uno en pagarés y bonos, y al ser negativos se vienen a la parte de salida. Voy a representar aquí la salida de fondos que yo voy a realizar en su momento, y aquí lo tengo obviamente como algo que voy a liquidar. Definitivamente, en el momento que estoy haciendo esto, no he hecho todas estas operaciones, pero cuando hablo del presupuesto, es el comportamiento que se va a tener dentro de la operación, dentro del año del presupuesto. Y estos 10,000 van a ocurrir dentro del año. Ocurre también, como vimos acá, los anticipos van a ocurrir dentro del año. Cosa contraria, al cerrar el periodo, estos saldos se van a quedar todavía dentro del negocio. Por eso los dejo acá como una parte de lo que tenemos en caja. Y esto es lo que sí voy a sacar dentro del periodo. Entiéndase así. Todo está presupuestándose, entonces las operaciones funcionan de esta manera. Por eso el primer punto que tomamos en el estado de flujo de efectivo es este movimiento, estado de entradas y salidas de fondos. Sigamos, ya casi concluimos. Sigo haciendo las operaciones en el capital, igual con el comportamiento del pasivo. Y acá, como no hubo cambio en el capital social, el saldo no se mueve. Cosa contraria, vemos aquí el excedente que se tiene en las utilidades retenidas. Vean qué interesante. Aquí no estoy sumando el saldo de caja que está arriba. Y vean, toda la suma que estoy realizando sin incluir el saldo de caja es el mismo valor que excedió o que quedó aquí dentro del año anterior al año del presupuesto. Entonces es el mismo dato que tenemos acá al inicio en caja y bancos, este total. Eso ya me da un buen dato. Y vemos acá que
Entonces, este saldo, como es una utilidad retenida, al final del periodo lo voy a tener dentro del dinero del negocio. Entonces lo pongo como entrada. Y aquí pues estoy viendo todos los orígenes de fondos que voy a tener al cerrar el año. Recuerden que estoy haciendo esto al cierre del presupuesto, al cierre del año. Ahora, aquí no me cuadra abajo. ¿Qué pasó con esto? Ok, aquí pasó algo. Dejé arriba un dato que todavía no había operado. Regularmente caja y bancos no lo vamos a entender en esta variación como salida. Lo vamos a entender como aplicación. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el resto de fondos? ¿Dónde se estará aplicando el resto de fondos que se van a provocar en el periodo del presupuesto? Entonces, ¿qué hago? Tomo este valor y lo coloco acá dentro de la salida. Más que todo no entendiéndolo como salida, sino como la aplicación de los fondos que el negocio tendrá al cerrar el presupuesto, el año del presupuesto. Y vean, cuadra. Aquí que estamos diciendo que estamos con las correctas operaciones para que podamos cerrar este ciclo del presupuesto. De nuevo, les invito a realizar sus preguntas. Aquí todavía no estamos concluyendo, nos falta terminar con el estado de flujo de efectivo. Este es el estado de entrada y salida que es parte del flujo. Ahora vamos acá. Aquí vamos a reflejar tres actividades. Operación, que son todos los corrientes, tanto de activos como pasivos, respetando las indicaciones que dijimos al inicio en el estado de entradas y salidas. Y vamos a tener también actividades de inversión que básicamente son las que se toman en cuestión de activos a largo plazo, activos tangibles, activos fijos, y financiamiento. Aquí vamos a incluir todas las operaciones. Para no tener tanto tiempo con esto, ya tenemos aquí todo lo que va a ocurrir. Usted lo puede ir revisando despacio y lo que tiene que hacer es trasladar todas las operaciones. Yo voy a ir marcando acá lo que ya hemos tomado, con la excepción de algo. Como el cambio lo queremos ver en caja y bancos, vamos a tener que encontrar este fondo, que es el mismo que en su momento dejamos desde el presupuesto de efectivo en su método directo. Y las utilidades que vemos acá retenidas, tampoco vamos a tomar este valor, porque ese ya va dentro de la utilidad neta. Al trabajar la utilidad neta, vamos a incluir ahí lo que podría ocurrir en la utilidad retenida, porque eso se traslada. Parte de la utilidad neta se retiene. Este valor que vemos acá lo vamos a ver reflejado arriba en utilidad neta, que es el primer dato que vamos a traer. Y como ya sabemos, la utilidad neta viene del estado de resultados. Entonces tenemos acá nuestro estado de resultados presupuestados y de aquí tomamos este monto. Este monto, de nuevo, lo voy a describir acá como el estado de resultados presupuestado 2026. Ese es el año del presupuesto. Y el otro monto que no representó una salida de fondos, un gasto, sino que es el ajuste que tengo que hacer porque la depreciación no es salida, lo tomo de acá. ¿Ok? Tomo este monto. Entonces voy a marcar acá que la depreciación ya la estoy tomando. Entonces este monto ya lo tengo aquí colocado y lo estoy marcando. Vean, son los primeros montos que voy a colocar acá. Y este viene del total del estado de entradas y salidas. ¿Ok? Entonces lo puedo colocar como de cualquier otro dato, pero puede ser variaciones 2026, que es lo que hice anteriormente en el estado de entradas y salidas. Recuérdense, acá. Y 2026 es acá nuestro año del presupuesto. Cuentas por cobrar, recordemos que si el activo aumenta, es un valor negativo. Aquí voy a trasladar el dato con el signo que tengo en las variaciones. Por eso aquí le estoy colocando eso que va a seguir ocurriendo acá. Cuentas por cobrar es el primer dato que sucedió acá. Vean, una variación
que ocurre ahí. Entonces, este dato viene también de las variaciones y aquí del otro lado lo marco, porque así lo estoy tomando. Al aumentar el activo, me está representando una salida y por eso aquí lo estoy colocando con su valor negativo. Inventario de materia prima, tenemos acá que va a tener un aumento. Al aumentar el activo, representa, al disminuir el activo, representa una entrada. Entonces vuelvo acá, hubo una disminución entre el año anterior y el año del presupuesto. Este monto que cambió, que nos representa una entrada, al ser positivo acá, se viene acá como una disminución en el activo entre un año y otro. Recuérdense, disminuyó entre el año anterior y el año del presupuesto, y esto también es una variación que hemos realizado. Igual pasa con el producto terminado. Tomo el dato que cambió entre el año anterior y el presupuesto, que va a cambiar, mejor dicho, porque estoy presupuestando. Y este pues también ya lo tomé con el signo. Y el signo me está dando. Por eso, como hice la operación previamente, me ayuda a entender cómo lo voy a manejar en el estado de flujo de efectivo. Y los diferidos, que viene a ser parte también, porque como el diferido ocurre dentro del periodo y eso básicamente es un corto plazo, se incluye dentro del corriente. Y esta parte corriente lo voy a tomar, aunque yo sé que es una cuenta del pasivo o del activo fijo, aquí lo estoy manejando con un signo negativo porque va a ser dentro del periodo una salida, un anticipo que estoy tomando, lo coloco porque aumentó entre un año y otro, queda aquí como negativo. Recuérdense de nuevo, como va a ocurrir dentro del periodo y va a ser menos a un año, lo voy a tomar como parte de lo corriente, aunque sé que su posición está dentro de los activos fijos. Por eso, cuando hicimos el balance en su momento, lo separamos, porque no es literalmente ese fijo, es más un diferido. Administrativamente lo entendemos mejor así para que ustedes lo manejen también. Vamos a los pasivos. Pasivo corriente. Los proveedores aumentaron, eso representa entrada. Lo tenemos aquí abajo, el primer monto. Aquí arriba ya habíamos usado ya usamos los voy marcando para que veamos qué hemos usado. El IVA también lo traigo, que también tuvo un aumento, y todo esto es de las variaciones. Y voy al ISR, que de la parte de acá también tuvo un aumento, y es un valor positivo. Si observamos ahí, con eso estamos cerrando todas las actividades de operación. Operaciones se refiere a todo lo que ocurre en el corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Activos de inversión o actividades de inversión, mejor dicho, no hay ninguna porque no hay cambios en los activos fijos o de largo plazo. En la propiedad del negocio, propiedad, planta y equipo, no hay cambio. Entonces no hay actividades de inversión, le ponemos un cero. Financiamiento, sí. Los pagarés y los bonos van a tener una disminución y eso representa una salida porque se va a pagar. Al disminuir se está representando la salida de fondos. Pasivo disminuye, recuérdense, es salida. Ahora, básicamente aquí estoy terminando lo que ocurrió. Sin embargo, fuera de la operación, debemos recordar que en el estado de resultados, al final hicimos un total de movimientos que se iban a tomar aquí como dividendos. Siempre recordemos que hay cuestiones normativas en cuanto a dividendos, a montos. Todo eso se tiene que cumplir con lo que esté definido y en los parámetros legales. Aquí solo es un ejercicio, es un ejemplo para que ustedes lo manejen. Ahí se estaba tomando en cuenta que iba a darse siempre el cumplimiento de los dividendos preferentes y del pago de los dividendos comunes. Entonces, ¿qué sucede acá? Eso es una actividad de financiamiento. ¿Por qué? ¿Quiénes dan el financiamiento hacia lo que ocurre en el negocio? Los socios.
pero acá a ellos se les está cumpliendo un pago que también merecen como socios, y esto viene del estado de utilidades retenidas. Entonces, solo lo estoy trasladando acá, pero como es salida, es un pago, lo reflejo aquí como la salida que se espera realizar en ese periodo. Entonces, los anteriores siguen siendo variaciones y aquí es un estado de utilidades retenidas de cada uno de ellos. Si no ha comprendido, por favor, regrese un poquito al video y vuelva a ver qué es lo que acabamos de explicar. Que básicamente fue que este pago a los socios, a los dividendos que los socios también merecen, se está planificando desde un estado de utilidades retenidas, que es un pago de dividendos acá descrito, y esto me está representando una salida. Por eso, dentro de esta parte, fuera de la operación, de todo lo que estamos acá describiendo, es parte importante de lo que vamos a trabajar. Entonces, se deja aquí la salida. Y aquí estoy sumando todas esas salidas. Todos fueron salidas o van a ser salidas en el presupuesto. Terminamos cerrando esto. Miren qué interesante. Aquí me quedó básicamente la variación. Miren, sin tomar en cuenta el último dato que me hace falta colocar, estoy dejando acá la variación que hubo. Básicamente ya encontré ese dato. ¿Qué me falta ahora? Este valor. ¿Cómo lo encuentro? Simplemente voy a colocar aquí el saldo que traía el periodo anterior. Ese lo colocamos en varios puntos, pero para tenerlo en el punto de origen, esto viene desde el balance del periodo anterior. Ese monto que estoy colocando acá viene del balance anterior. Y esto es lo que queremos, que este monto que acabamos de obtener sea exactamente el total del año presupuestado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sumando las actividades que estoy reflejando en este movimiento, operación y financiamiento. Si hubiese inversión, obviamente también lo incluimos y estoy agregando el saldo final del periodo anterior, el efectivo que vino al inicio en el periodo del presupuesto y nos da exactamente el mismo monto. Si no cuadrara, quizá la variación no la tomé correcta, quizá en lugar de salida lo coloqué como entrada o lo puse en una operación que no corresponde. Eso es lo que debiéramos revisar y básicamente acá estamos terminando toda la explicación de este estado de utilidades retenidas. ¿Qué les toca a ustedes? Repasen, revisen, consulten y si hay comentarios en estos videos, estamos para servirles. Tomen en cuenta que todo esto es con fines administrativos, como dije al inicio, y que nos va a seguir sirviendo para poder tener una mejor comprensión desde el punto de vista académico. Para mis estudiantes, para la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ciencias Económicas, dejamos este material y espero que sea muy útil para quienes lo consulten.